Eh, es la palabra más abarcativa que en definitiva es cuestión de unos tratar de hacer proyectos y llevarlos desde la tecnología o desde diferentes campos que tienen que ver con Internet, pero emprendedor. En sí mismo a uno le dicen que es difícil y que es complejo y que va a haber dificultades y la verdad es que es muchísimo peor todavía de lo que uno se imagina. Es bastante más convivir con la incertidumbre o convivir con el riesgo, que en definitiva es lo que uno convive cuando emprende todos los días. La sensación de riesgo y la sensación de incertidumbre es bastante concreta. Eh, no es fácil, pero bueno, un poco creo que el secreto, lo único que ayuda a que las cosas terminen llegando a algún buen puerto es, sea lo que sea en lo que uno va a emprender o el proyecto que uno va a tratar de trabajar, hacerlo de que sea lo que a uno le apasiona. Y esa pasión un poco mitiga el riesgo, o la incertidumbre que no es tan fácil de lidiar. Una de las cuestiones el hecho de convivir con cierto riesgo, del hecho de emprender y tener que lidiar con la incertidumbre, es saber que inherentemente uno va a tener que fallar. Y no hay, dentro de ninguna historia de éxito, por más que a uno, eh, generalmente la gente que le va bien trata de construir una historia exitosa, trata de omitir un montón de detalles eh, que tienen que ver que detrás de todo éxito hay mucho fracaso también. Creo que es prueba y error constante y hay que aprender a sacarse el miedo a fracasar. Por ahí nuestras culturas son de castigar bastante al que no le va bien, más que nada porque la sociedad tiene miedo y no sé, no hay tantos emprendedores, no hay tanta gente que se anima a arriesgarse a construir algo de nuevo, de cero, porque o las condiciones sociales, o las trabas del gobierno, o las condiciones económicas, siempre hay excusas para emprender. Pero creo que el primer miedo que hay que sacarse es el hecho a fracasar o el hecho de saber que uno se va a equivocar porque es convivir con los errores todo el tiempo. Y creo que esto es algo que se habla mucho entre emprendedores, el hecho de aguantarse los errores de uno y saber que es parte del trabajo y que al final del día, bueno, lo que termina ayudando es este, entender que, bueno, eso es parte del proceso de cómo se construye algo que termina funcionando, se aprende a los golpes un poco. Yo en mi caso cometí muchísimos errores, desde pensar que tenía una excelente idea y que solamente con eso alcanzaba para salir a conquistar el mundo y después darme cuenta que el mercado y la realidad tenían necesidades que no necesariamente encajaban con mi idea genial. Entonces, aprender a escuchar, aprender a incorporar de la mejor forma posible lo que los demás eh, te van diciendo, aprender a estar atento a las señales que son relevantes y a las que no son relevantes es algo muy crítico, pero en definitiva uno se va a seguir equivocando siempre a medida que progresa también porque es parte del proceso de crear algo que antes no existía. Realmente veo en el mundo dos clases de emprendedores. Por un lado están los que ponen en primer orden o en primer lugar el negocio o la oportunidad comercial o el dinero, por decirlo de alguna forma concreta, y por otro lado están los que ponen en primer lugar la idea o la tecnología o eh, el desarrollo en sí mismo, el concepto. Y me parece que los dos elementos son necesarios, los dos elementos se necesitan mutuamente. Eh, Creo que uno es más táctico, el otro es más estratégico, pero en definitiva para mí una condición sine qua non para un emprendedor, eh, creo que hay mucho emprendedor persiguiendo una oportunidad del momento, pero me parece que los que realmente generan un impacto a largo plazo, los que realmente generan una transformación, son los que se animan a delirar un poco, porque es un momento de la historia bastante particular en relación a cómo Internet está cambiando el orden de todos los aspectos de la sociedad y de la economía, y es injusto con este momento no animarse a pensar ideas
de un orden mucho más audaz o mucho más ambicioso que lo normal, justamente porque la vara para innovar bajó muchísimo, y frente a ese nuevo contexto, me parece que a mí si me preguntas una virtud que debería tener un emprendedor, es estar conforme con su propia locura y animarse si se va a animar a emprender, es justamente, sea cual sea ese emprendimiento, tiene que ser una encarnación de su locura, de lo que le gustaría ver en el mundo, de cómo le gustaría transformar el mundo. Y creo que los grandes ejemplos de emprendedores son todas personas que pasaron por ese proceso, desde Bill Gates hasta Steve Jobs, son personas que, como referentes de lo que es emprender, este, si uno mira muy en serio qué es lo que intentaron hacer, era un delirio. Para ir a la década del 70 y plantear computadoras y software para todo el mundo era una tarea muy ambiciosa, pero creo que supieron ver justamente en esa visión, en esa locura, supieron ver la transformación que podían encauzar y sabían que era un proceso de muchos años, de muchas décadas incluso, pero me parece que pasa un poco por ahí, no tanto por, o sea, leer libros, manuales, documentación, textos ayuda para formarse en las técnicas y en los procedimientos. Hay que saber entender cómo se levanta capital, cómo se instrumenta, cómo se firma un contrato, qué es un term sheet. Todas esas cosas son útiles, pero son instrumentos. Lo esencial y lo que mantiene vivo a un proyecto cuando uno emprende y el emprendedor es transformar esa locura personal y esa visión en algo que va alimentando y que va empujando hacia adelante el proyecto cuando vienen los momentos malos y también cuando vienen los momentos buenos. El año pasado, a partir de la fusión de Popego, que era mi empresa, donde desarrollamos todavía, somos investigadores en temas de redes sociales y lo que es el comportamiento de usuarios en la web. Y Bubox, que es una compañía brasileña, uno de los ad networks más grandes de Brasil, que llega a 80 millones de usuarios en todo Brasil. Y el año pasado aliamos nuestras fuerzas como una empresa argentina y una empresa brasileña que apostamos a la idea de desarrollar la tecnología latinoamericana, que por ahí hoy a priori, cuando uno habla de tecnología latinoamericana, no se imagina mucho qué puede llegar a ser, pero es nuestra misión trabajar para que de acá a 10 años sea un sinónimo de tecnología que esté buena y que encarne ciertos valores que tienen que ver con nuestra región también. Y más sinergia entre Argentina y Brasil. Antes era muy común que los emprendedores argentinos por ahí viajaran a San Francisco o a Silicon Valley y buscaran más oportunidades en Estados Unidos, pero también entendiendo que era mucho más competitivo ese contexto y no tan accesible. Y creo que a partir del despegue de Brasil como líder de la región y Argentina como un lugar que tiene cierto pool de talento histórico en lo que es materia de Internet, en este último tiempo y a partir del crecimiento que se dio en la región, nada, para mí fue un descubrimiento personal Brasil como fuente de ideas y de trabajo. Y la verdad es que es una alianza que me tiene contento porque también me parece que pasa por ahí un poco el desarrollo de naciones como las nuestras en Sudamérica. Sí, yo siempre desarrollé desde Argentina. La verdad es que eh, obviamente creo que desde hace 10 años viajo al menos una o dos veces al año a San Francisco o a Nueva York en su defecto, justamente porque uno se da cuenta que es importante estar allá y estar empapado de las ideas y de los proyectos y de cierta cultura que hace a la innovación tecnológica que viene bien comprender, verla con los propios ojos y después incorporarla y traerla al país. Creo que lo que tiene de Argentina como ventaja es que está llena de oportunidades, es mucho más claro el espacio que hay para concretar y lograr cosas y el lugar donde uno se puede mover que en ámbitos más competitivos, donde hay mucha gente de todo el mundo buscando oportunidades como Silicon Valley o Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, sí, siempre trabajé en Argentina, pero nunca perdiendo de vista que ocupamos un lugar en el mundo y frente a ese lugar en el mundo hay que saber nutrirse de las mejores ideas que hay en el mundo.
Y no veo razón porque en Argentina o en cualquier punto del planeta el día de mañana se pueda producir una gran innovación tecnológica. Japón, por ejemplo, era un país que quedó devastado por dos bombas nucleares, que perdió la guerra, que estaba sumido en la pobreza, dependiente de potencias extranjeras, y fue la apuesta tecnológica lo que lo ayudó a progresar en la segunda mitad del siglo XX. Ese tipo de ejemplos para mí son súper interesantes porque pareciera que fue siempre así Japón y la verdad es que no fue siempre así. Y son historias y lecciones que creo que es una cuestión de autoestima, que si uno incorpora en los hábitos de trabajo de uno y se da cuenta que hoy Internet permite innovar desde cualquier lugar del planeta, se puede y no es tan relevante por ahí eh, ir a buscar la oportunidad afuera, sino también si se puede hacer desde el lugar de uno, desde el país de uno, eh, el efecto beneficioso es para toda la sociedad con la que uno creció también. Y eso tiene un plus extra que para mí es incalculable. Está pasando un proceso que es parecido al que tuvo en su momento China o India, que es, hay dos modelos básicamente. Uno es el modelo del copycat, que es ver la innovación que funciona en Estados Unidos y trata de replicar exactamente esa innovación dentro de la región. Entonces, por ahí uno ve un ejemplo muy claro es Mercado Libre, que es entre comillas un copycat de eBay, y lo que tiene ese juego es que es muy exigente en cuanto a la velocidad. El que primero llega, más rápido y mejor ejecuta, acapara el mercado y gana. No es un juego tan creativo, tan innovador, aunque sí, obviamente hay procesos de innovación que hacen a la realidad del mercado. Y el otro esquema que tiene América Latina es el de mano de obra barata, el software factory, que eso sí hay mucho, pero es básicamente aprovechar la diferencia cambiaria que hay con el dólar y vender la hora de programador a un quinto de lo que sale el programador en Estados Unidos o en lugares más desarrollados. Creo que esos dos modelos son modelos formativos, son como la forma que tiene, así como China incorporó todo el conocimiento para poder desarrollar su capacidad industrial, trabajando, siendo la mano de obra barata para la innovación que venía de Estados Unidos, es así que América Latina está trabajando para incorporar las técnicas y conocimientos de software de los grandes innovadores. Acá en Argentina yo sé que se ha hecho desde el desarrollo del videojuego de fútbol FIFA hasta el desarrollo de LinkedIn se hace con programadores argentinos y está bueno eso porque trae conocimiento, trae técnicas, trae empapa más a a la capacidad técnica de la región, pero obviamente el paso que sigue, el paso que falta dar, es el paso que es, bueno, una vez que ya sabemos las técnicas, una vez que ya sabemos los procedimientos, es bueno animarse a innovar, ya teniendo más éxito, más resonancia, es cuestión de contagiar después a la siguiente camada de emprendedores a que haya más delirantes.